La situación de nuestros hermanos venezolanos ha sido muy lamentable. Incluso el propio expresidente Donald Trump reconoció que prácticamente ya tenían todo el petróleo venezolano, que Venezuela ya estaba en la ruina, que pudieron haberse quedado con todos sus recursos. Pero hubo algo que no contaba entre todos los planes Trump que ocurriría. Y fue el hecho de que Juan Guaidó no ganó las elecciones, no pudo continuar con el respaldo del resto de los países y acabó huyendo, como ya todos vimos, pero sobre todo llegó la pandemia del COVID-19 y tuvo que enfocarse en otros asuntos que era ayudar a la población. Quizás para muchos fue una terrible pandemia, pero por lo menos logró evitar que Estados Unidos continuara enfocado en destruir a Venezuela, porque desde entonces las cosas se aligeraron y sobre todo Guaidó huyó, porque no quería enfermarse, él tenía recursos económicos y no se iba a quedar en Venezuela, ¿verdad? Durante todo el tiempo de la pandemia no vimos a este claro opositor, mientras todo el mundo atacaba a Nicolás Maduro porque no se podría hacer frente en esta pandemia. Pero también tomemos en cuenta que todas las medidas coercitivas de Estados Unidos, todas las sanciones contra la estatal de petróleos de Venezuela S.A., la principal industria del país, causaron pérdidas millonarias a la nación suramericana, severos impactos en la población y una redefinición de las estrategias del gobierno para tratar de sortear y generar oportunidades de la forma que fuera posible, porque Estados Unidos se dedicó a sancionar a Venezuela hasta que ya no quedaba ni una forma para respirar aire limpio. Durante años, esta nación ha denunciado en distintas instancias entre la Corte Penal Internacional, donde sea, incluso en la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, alguien que los voltearan a ver. Todas las instancias internacionales ignoraron las sanciones impuestas por Washington como mecanismo de presión para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro. Ok, no te cae bien el mandatario, está bien, pero estás acabando con la economía de un país, estás haciendo que incluso personas pierdan la vida porque no tienen para comer. Y estos también son crímenes, pero nadie le dice nada a Estados Unidos. El golpe más severo lo recibió la industria petrolera, que era el principal foco de la economía de la nación. Por esta razón, entre el 2015 y junio del 2020, cuando arrancaba todo este asunto de la pandemia del COVID-19 y que Juan Guaidó desapareció, la producción de esta industria cayó al 87%, lo que significó pasar de un promedio de 2.4 millones de barriles diarios a 339,000 barriles. Y nada más, no podían producir nada, no tenían recursos, se había colapsado prácticamente la economía en 5 años. De cada $100 de divisas, el país dejó de recibir 99 en estos 7 años. Las investigaciones han estimado que 232,000 millones de dólares fueron el equivalente a las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, las sanciones, la guerra de precios, el sabotaje contra la empresa estatal del país y en todos los intentos de incrementar las presiones sobre Caracas. Este mismo fin de semana, un juez estadounidense anunció que seguirán adelante con la venta de los activos del refinador Citgo Petroleum, que es el activo más importante de Venezuela en el exterior y filial de Petróleos de Venezuela, para satisfacer los reclamos de los acreedores. En mayo pasado, incluso la Cancillería venezolana calificó de un zarpazo esta nefasta licencia 42 emitida por la Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Prácticamente lo mismo que le hicieron a Rusia de congelar sus activos, pero la diferencia es que esta oficina
lanzó esta licencia que permite no solo el hecho de que se congelaran primero los activos, sino ahora el confiscar Citgo, que se encuentra bajo control de la oposición venezolana. Por su parte, la vicepresidenta de esta nación, Delcy Rodríguez, dijo que este dictamen de la OFAC, que permite el remate, llamémoslo así, del Citgo, es violatoria del Estado de Derecho y de toda norma internacional. Es un escándalo internacional sin precedentes, pero como le pasa a Venezuela, nadie está volteando a ver a este país. Como la mayoría de los países de la Unión Europea, por ejemplo, están en contra de Nicolás Maduro y están en favor de Estados Unidos, pues toman este tipo de acciones a pesar de que violen la ley, que violen el Estado del Derecho, lo toman como si fuera normal, porque lo está haciendo Estados Unidos. Si fuera al revés, veríamos incluso a la Corte Penal Internacional emitiendo alguna orden o algún castigo o presentándose quizás para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Esto se incluye a todas las tensiones que ocasionó Donald Trump luego de que manifestara que prácticamente durante su mandato buscó el colapso de Venezuela para apoderarse de su petróleo y, sobre todo, que confirmó la complicidad de la oposición encabezada por Juan Guaidó. Juan Guaidó fue cómplice de vender a Venezuela, fue cómplice de que sus hermanos del país, del cual huyó, obviamente, se estén muriendo de hambre, mientras él, feliz de la vida en Miami. Y lo primero que hicieron cuando llegó, que llegó solo al aeropuerto, porque supuestamente iba huyendo, llegó solo, un par de medios de comunicación, dijo, estoy huyendo, soy un perseguido político. Nadie se acuerda de él, nadie. Y cuando estaba ya en Miami, incluso fue insultado por ciudadanos de origen venezolano que viven en el lugar y que le decían que había vendido a la nación. Y después de que Donald Trump lo confirmó, ¿qué de menos? Esto fue lo que dijo. Estamos comprando petróleo a Venezuela, como si fuera un escándalo. Estamos comprando petróleo a Venezuela. Cuando me fui, hablando de su presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar y pudimos quedarnos con todo este petróleo y lo teníamos justo al lado. Aunque afortunadamente el plan de Trump fracasó, este país ha vivido el efecto de la coerción que ha tenido un impacto entre sus más de 30 millones de habitantes. La mayoría de ellos reconocen que la situación es muy crítica, que la moneda venezolana está por debajo de todo lo que puede estar, pero sobre todo el hecho de que fuera Estados Unidos el causante de esta situación y que a pesar de ello ninguna institución internacional les dijera algo, porque está ocasionando el colapso de una nación, de la economía de un país. ¿Busca quizá comprar el remate del petróleo? A mediados de mayo, la OFAC autorizó hasta el 19 de noviembre las transacciones de 4 empresas energéticas estadounidenses con petróleos de Venezuela. Pero lo importante aquí es que a pesar de la participación de estas empresas extranjeras, también vemos que tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos no flexibilizó las sanciones. Sí ha permitido las licencias de empresas operadoras con el propósito de garantizar que Estados Unidos tenga los suministros de petróleo necesarios, pero lo más importante aquí es que precisamente Nicolás Maduro se ha acercado a hablar con Rusia, con los Emiratos Árabes Unidos, con los países exportadores de petróleo plus, sus aliados. Este grupo de países que se dedican a exportar petróleo están reduciendo la producción de los mismos. Arabia Saudita, lo tenemos en un video anterior, Arabia Saudita anunció que solo va
a producir 9.000 millones de barriles diarios. A pesar de que suene una enorme cantidad, es 10% menos de lo que tenía antes del anuncio. Y de esta cantidad, solo quizás 3.000 millones de barriles o menos, porque el principal mercado de Arabia Saudita es Asia. Y el ministro de Relaciones Exteriores les aseguró que iban a tener toda la cantidad de petróleo que quisieran. A pesar de esta reducción, su prioridad son ellos, porque son sus socios desde hace muchos años. Y lo que sobre se lo van a vender a la Unión Europea, se lo van a vender a Estados Unidos. Pero recordemos que este grupo de la OTAN, están peleados con Rusia y ya no pueden obtener petróleo ruso como tal. Tienen que comprar productos derivados del petróleo gracias a todas las sanciones que emitieron en contra de Rusia. ¿Y qué fue lo primero que hizo Rusia? Ok, tú me sancionas, yo voy a vender mis productos a otros países con mi moneda. Con la moneda de ellos si quieren. Vamos a hacer negocios. Incluso están moviéndose para crear una moneda única para los miembros del grupo de los BRICS, donde incluso Venezuela está interesado en unirse, para que él pueda librarse de todo este asunto del comercio con Estados Unidos, este yugo que los ha estado presionando durante tanto tiempo. Pero finalmente hay un respiro, hay una esperanza. Pero toda crisis genera oportunidades. Y finalmente, esta crisis entre Ucrania y Rusia le dio el respiro que tanto necesitaba Venezuela. Muy pronto, de ser posible la unión de Venezuela al grupo de los BRICS y unirse a todo este asunto del nuevo comercio con las monedas locales, va a decirle adiós a Estados Unidos. Se acabó, no hay más. Y sobre todo, dejar de depender del dólar, porque la moneda venezolana frente al dólar vale muy poco, pero la moneda venezolana puede irse fortaleciendo precisamente con la venta de uno de sus principales productos, que es el petróleo. Venezuela tiene mucho para ofrecer. Lamentablemente Estados Unidos los tiene amarrados y nadie ha hecho nada por ellos. Un saludo a todos quienes nos escriben, de hecho desde Venezuela les mando un enorme beso y un abrazo, y si este video les gustó no olviden darle like, compartir y suscríbanse. Nos vemos la próxima.